Hola, buenos días a todos. Aquí compartiendo un nuevo día. Bendito Dios que nos da su bendita palabra de aliento, de esperanza cada día. Y Él me ha estado hablando que comparta sobre el reino, que significa venir al reino de Dios. Siempre hemos clamado desde niños hasta hoy, ¿verdad? Hasta la edad adulta uno sigue clamando al Señor que venga a su reino y se haga su voluntad, pero pues es un proceso que nos va llevando el Señor. Cuando uno llega, en mi caso yo cuando ya llegué a mi juventud, pues siempre uno tiene rebeldía porque todavía está joven y quiere hacer cosas que a veces tus padres te advierten que no hagas esto, que no hagas, porque ellos saben más que nosotros lo que es bueno y lo que no, porque ya tienen ellos una vida recorrida y saben, a veces aunque no sean personas que conocen a Dios, aún así, pero en el caso mío, mi padre no, pero mi papá cuando me hablaba con la sabiduría y me decía, ¿verdad?, que tenía que tener cuidado, pero a veces uno no escucha. Entonces uno va cometiendo errores y cuando uno llega a siempre, Dios tiene paciencia con sus hijos, ¿verdad? Cuando yo tenía 20 todavía no cometía los errores tan graves, pero yo tenía hambre, mucha hambre, no sé por qué desde muy joven yo tenía muchas ganas de conocer a Jesús y encontrarme con Él antes de caer en errores más profundos. Yo fui a un campamento donde yo tuve la manifestación del Espíritu Santo, en donde el Señor se levantó con fuego en mí, trayendo el don de las lenguas y me manifestó su gracia y pude entender que era maravilloso el encuentro que tuve con Él. Se me cumplió el deseo de mi corazón desde niña, el primer encuentro, pero aún así todavía me faltaba mucho que entender y el camino de Dios, ¿verdad? Y uno como joven pues vuelves a caer en cosas que pues no debe uno de hacer cuando es joven, ¿verdad? Tener a lo mejor el novio incorrecto, hacer las cosas incorrectas, te pueden llevar consecuencias, ¿verdad? Como me pasó a mí en mi juventud. Pero Dios siempre tiene su gracia y su misericordia sobre sus hijos. Y cuando yo tuve a mi primer bebé, ¿verdad? Yo con corazón entré en un pacto, el cual no cumplí inmediatamente, pero aún así Dios me fue llevando para entrar a ese pacto donde yo le dije que yo iba a entregarme completamente a Él, porque realmente estábamos pasando por una situación muy difícil en ese parto. Y fue muy doloroso, ¿verdad? El momento de que tuve a mi bebé. Pero yo estaba contrita de que yo quería un cambio en mi vida. Ya estaba la contrición. Y ahí comienzan los milagros, poco a poco en mi vida, ¿verdad? Más y más el Señor trayendo su reino de liberación y sanidad. Y ahí en el libro de Mateo 11:5 habla, ¿verdad? Que es el reino de Cristo, que es el reino, ¿verdad? Y les voy a compartir rápidamente lo que el Señor quiere que yo les comparta. En el libro de Mateo dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¿verdad? Qué bendita palabra. El que no haya tropiezo en mí. Es importante esta bendita palabra porque dice que Él se va a manifestar. Su reino se manifiesta haciendo estos grandes milagros en la vida de cada hijo cuando vienen con el corazón contrito a Él. Y Dios se va a manifestar en gloria. Está trayendo cada vez más, abriendo los ojos a los ciegos, porque cuando estábamos jóvenes no vemos las cosas claramente, porque estamos en un tiempo de aprendizaje y pensamos que las cosas son de una manera y no son así. Pero cuando Él tiene paciencia nos va llevando poco a poco. En mi caso yo siempre seguía clamando en medio de no obedecer, seguía clamando y Él tenía su favor, la gracia, ¿verdad? De esa misericordia sobre mi vida, y yo creo que cada uno de sus hijos es lo mismo. Y hasta que me lleva al pacto de su gracia, ¿verdad? Más enfrente, 10 años mucho más enfrente, Él me lleva al propósito, pero al propósito que ya era tiempo de entrar, ¿no? A través de otro pacto, pero eso lo compartiré más enfrente. Pero lo más importante es que entendamos que su palabra es traer liberación y sanidad a través, reconociendo la palabra de Dios, que es lo que Dios nos está hablando aquí, que Él primero va a traer espiritualmente la liberación
abriendo los ojos a los ciegos, y después se va a manifestar también físico, ¿verdad? Porque tú lo vas a hacer. A veces Él te va a usar a ti para llevar su gloria, pero Él primero manifiesta a nosotros espiritual y luego físico. Su manifestación de sanidad es maravillosa, y aquí nos habla también de lo que Él limpió a los leprosos, ¿verdad? Eso es el reino de Dios. Él nos limpia, nos libera de toda la lepra, de todas las cosas malas, y Él nos va trayendo cada vez más y más en el Evangelio de su gracia y su amor. Y esto es importante, que no tropecemos, ¿verdad?, en esta palabra, que lo vayamos recibiendo cada día en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿verdad? Su bendita palabra de liberación y sanidad, para poder así levantar más y más a su propósito, ¿verdad? Y muy importante, los pactos. El primer pacto que yo llevé, en ese parto, me acuerdo, yo desesperada llorando, le dije: Señor, yo me voy a entregar a ti, yo quiero conocerte y ayúdame a salir de esto, porque así va a ser. Y así se hizo. Él me llevó a cumplir ese propósito, ese pacto, y luego su propósito más y más, llevándonos a lo que Él quiere. Es importante que entendamos cada parrafito de la palabra que nos habla, para poder manifestar su amor y su gracia cada vez más en nuestras vidas y para con los demás. Bueno, Dios los bendiga. Continuamos compartiendo las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas.